Ingobernables. Bienvenidos a este primer episodio de Ingobernables, el podcast rebelde de Nicaragua, que es producido por el medio digital lalupa.press. Ingobernables. Ya saben que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Quien les habla, Marjorie Guevara, y me encuentro junto a mi colega La Avispa, con quien dirigiré este espacio. En controles nos va a acompañar siempre Jordan Somarriba. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están sintonizando en nuestro primer episodio de Ingobernables. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Francisco Larios, que nos acompaña desde Granada. Él es doctor en economía, escritor, poeta, autor del blog Ciudadano X, lo pueden buscar como ciudadanox.org, y recientemente es director junto a Erika Aguirre de la revista Abril. La pueden buscar también como revistaabril.org. Muchas felicidades, por cierto, a Francisco por la apertura de la revista. Quien ha leído a Francisco sabe que es un ingobernable empedernido, es un crítico del sistema y de las voces sagradas que se han construido en Nicaragua, o como él mismo lo dice, metido a piedra en el zapato de las élites, porque las élites ya no hay que aguantarlas y no se aguantan más. La falta de democracia que ellas han fomentado, siempre en resumen, Francisco es un ingobernable más. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchas gracias por eso y acepto lo de ingobernable, me gusta. Fran, contanos un poco de tu revista antes de comenzar el tema. Bueno, la idea de la revista es que para que haya una transformación democrática, en serio, en nuestro país, hace falta que se hagan propuestas democráticas que se discutan abiertamente entre la mayor cantidad posible de ciudadanos. Es una batalla de ideas, porque nosotros hemos vivido casi toda nuestra historia bajo gobiernos autoritarios, y aunque la gente tiene muchas ganas de libertad y democracia, realmente hemos trabajado poco entre todos los detalles, qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que hacerlo, y todavía hay muchas voces aún entre los que se dicen anti-Ortega y anti-dictadura, que cuando llega el momento de las piedras pómez realmente lo que proponen no es verdaderamente democrático. Ya ven qué fácil que terminan en mesas de negociaciones medio raras, en propuestas que pueden llevar a pacto, en apartar a la gente que debería estar en las negociaciones, ese tipo de cosas. Hay prácticas que no son muy democráticas y contra eso hay que combatir. Y eso se hace entre todos, entre muchos, se hace pensando, se hace publicando, y nosotros queremos ayudar a abrir espacios para que todas esas ideas fluyan, para que toda la gente pueda opinar desde el pensamiento, ¿no? Con rigor. Por eso mismo, Fran, es que te invitamos a este primer episodio de Ingobernables, porque pues nos interesa tu voz crítica y pues ahora la vamos a tener más de cerca con la revista Abril. Quisiera, Fran, que hablemos un poco de lo que está sucediendo en Nicaragua. Me interesa saber tu opinión, tu perspectiva de lo que acaba de pasar con el tema del diálogo. ¿Sirvió para algo este proceso de diálogo? El diálogo ha servido nada más para tabla de salvación de la dictadura, y se la han lanzado élites que han estado en complicidad con la dictadura durante 12 años, y que más que todo tienen temor de la democracia, temen más a la democracia que al dictador. ¿Por qué? Porque bajo la democracia la idea es que hay derechos para todos y privilegios para nadie, y ellos han vivido de sus privilegios durante mucho tiempo. También tienen miedo de que venga un cambio democrático que se les salga de control a ellos. Entonces la manía de control de esta gente es lo que ha llevado a que en lugar de digamos unirse a la lucha cívica del pueblo en las calles desde abril del año pasado, que más bien se hicieran presentes en la alianza y en las otras organizaciones, y dijeran: un momento, no hagamos esto, no hagamos desobediencia civil, no podemos hacer desobediencia fiscal. Siempre un no. Han sido un freno constante en la lucha, porque quieren que todo dependa de una negociación, y ellos son los que quieren estar en la negociación. Y de hecho, si se fijan ustedes,
¿qué es lo que ha ocurrido? Que han ido poco a poco apartando a toda la gente que verdaderamente representa el espíritu de la rebelión de abril, porque las personas que están hoy en día en esa mesa mayoritariamente no tienen nada que ver con abril. El señor Palé, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con el espíritu de la rebelión de abril? Mario Arana, ¿qué tiene que ver con eso? ¿No? Han desnaturalizado la representación en la alianza, y por eso es que la alianza ya no representa el movimiento democrático de Nicaragua. Frank, hace unos minutos antes de que iniciáramos esta entrevista, la representación por el régimen Ortega Murillo dio una entrevista porque descaradamente se presentaron al INCAE, ¿verdad? Para seguir con el diálogo, que también a mí me creó mucho ruido, que comenzamos hablando de encuentros, después lo llamamos negociación y finalmente le pusimos la etiqueta de diálogo. El Wilfredo Navarro decía que se han estado reuniendo con los representantes de la Alianza Cívica en diferentes formatos. Ellos, aun cuando no se presentan al INCAE, se han estado cruzando información e insiste en los diferentes formatos. Este modo de proceder de la Alianza Cívica y de los representantes de la Alianza Cívica es capaz un juego que le están haciendo a Ortega y le están ayudando a ganar tiempo. Cualquiera que sea la razón inmediata, se trata de maniobras totalmente antidemocráticas. Nadie tiene derecho, menos ellos, a quien la gente no ha elegido, a reunirse en secreto, a discutir, negociar y pactar el destino de millones de personas, sobre todo después de toda la tragedia que ha ocurrido en Nicaragua. No nos engañemos, miren, cuando hay silencio, algo ocurre. Cuando esta gente no aparece en público, nadie se crea que no hay llamadas por teléfono y reuniones constantes. Ellos siempre están buscando un arreglo. El objetivo final de todas estas maniobras es llegar a un pacto, es llegar a un arreglo de élites en el que cambie lo más feo de la realidad, que cambie incluso la cara de Ortega, pero que el sistema cambie muy poco, porque le da terror el cambio. Tienen derecho ellos a tener sus posiciones y sus intereses, pero no tienen derecho a imponerle sus intereses a toda la sociedad sin que la sociedad tenga siquiera la oportunidad de estar en una negociación. Aparte de eso, todos estos diálogos con Ortega no tienen un final feliz para el pueblo nicaragüense ni para la democracia, porque la única forma en que Ortega puede aceptar un acuerdo, un pacto, es si le dan a él amnistía. ¿De qué manera va a decir Ortega, yo acepto firmar esto, si se va a tener que someter a la justicia, si va a tener que dejar el gobierno y dejar de gobernar desde abajo? No lo va a hacer a menos que esté totalmente arrinconado, y no lo está, realmente no lo está. Y ese es el problema. El problema es que todos estos arreglos conducen inevitablemente, por lógica, a una situación de amnistía. Y la amnistía tiene el problema no solamente de que es absolutamente injusta y cruel, sino que con amnistía Ortega queda en Nicaragua, queda en libertad y queda en control de recursos que le permiten de nuevo volver a aquello de gobernar desde abajo. O sea, la democracia es imposible mientras no se haga justicia en Nicaragua, y la justicia es imposible en el camino del pacto que lleva la alianza. Frank, mira, una pregunta, hablando siempre acerca de la amnistía, que es lo que muchas personas y muchas de las voces opositoras es lo que piensan que Ortega es lo que quiere conseguir. ¿Cómo crees vos o cómo ves vos el panorama en caso de que se llegue a negociar la amnistía y le den impunidad, ¿verdad?, por todos los crímenes de lesa humanidad que el régimen ha cometido? ¿Cómo crees vos que sería la reacción del pueblo? Bueno, yo creo que la reacción existe un rechazo generalizado a esto, y precisamente como hay un rechazo generalizado, a ellos se les ha hecho muy difícil llegar a un acuerdo. En principio, más o menos tienen una idea de hacia dónde quieren llegar,
pero ya estuvieran ahí, ya se hubiera firmado todo, si no fuera porque hay un rechazo enorme del pueblo nicaragüense. Y aunque nadie puede predecir con exactitud qué va a pasar al día siguiente, sí sabemos que las cosas no se van a quedar así, porque nosotros no vamos a olvidar, la gente no va a olvidar las masacres que son realmente sin precedentes en la historia nuestra, son los tratos crueles a los presos. Eso es algo que ellos pueden decir se perdona, pero en realidad no se perdona. Primero, no se perdona internacionalmente porque violó las leyes internacionales, y esos crímenes no son amnistiables fuera de Nicaragua. Como decía un amigo, lo más que pueden hacer es amnistiarlas en Córdoba, ¿verdad? Y eso, aunque yo no puedo decir pues que al día siguiente va a pasar tal o cual cosa, pero Nicaragua seguirá siendo un polvorín, seguirá siendo potencialmente una caldera que explota. Ellos lo saben. Eso, yo creo que independientemente de lo que ellos traten, los crímenes no van a quedar impunes. No pueden quedar impunes porque hay mucha conciencia ya entre la gente de lo que ha ocurrido. Te doy un ejemplo. Estos no son crímenes, son crímenes crueles, y en otra época ha habido crímenes crueles, pero la diferencia es que hoy en día todo esto ha ocurrido a la vista de toda la población, que tenemos videos, que tenemos fotos, que conocemos a la gente, que esto casi que, independientemente de que la gente esté fuera o dentro de Nicaragua, casi que lo hemos vivido juntos todos. En otras épocas, 40 años, 50 años, podría haber un reporte de que mataron unas campesinas y que hay una canción y esto y lo otro, pero el contacto directo con el sufrimiento que hay hoy en día no lo existía, y por eso es muy difícil para ellos hacer que se dé el perdón y olvido que andan buscando. A lo interno del país, ¿verdad? ¿Cómo crees que entonces pretenda Ortega salir de esta? Pues porque el diálogo supuesto está estancado. Hablamos de diferentes escenarios. Está ahí en medio de todo esto todos los presos políticos con los que se está jugando en estir y encoge. ¿Cómo crees vos que podría terminar esto? Porque también está el riesgo o el temor general de un nuevo baño de sangre. Sí, bueno, a ver, hay varias cosas aquí. Primero, lo que ellos van a tratar de hacer seguro, si se ven en la necesidad, junto con la gente de la Alianza, es organizar esto que le llaman elecciones anticipadas, como que sería más o menos un remedio de transición a la democracia, porque no puede haber realmente una transición a la democracia mientras Ortega esté en el poder, en control de recursos financieros enormes, en control de paramilitares, de servicios de inteligencia. Y esa, sin embargo, es una salida que la Alianza está dispuesta a conceder, y pueden incluso convencer a la OEA, etcétera, de darla. El pueblo nicaragüense debe oponerse a eso, porque es el único interesado en que esa opción no se dé, porque esa es una opción de fraude en contra de todos los intentos de la democracia. Esa es una opción que permitiría la continuación del aparato represivo de la dictadura, incluso si desaparece el nombre Ortega del gobierno. Esa es la opción que ellos contemplan. Parece, sin embargo, que como Ortega está en una situación en la que él siente que si él cede una pulgada, le puede explotar todo en la cara, se le hace difícil ceder hasta los centímetros que le están pidiendo que ceda. En el fondo, Ortega está tan arrinconado y está tan preso como los presos que él tiene, porque él no puede realmente hacer concesiones. Si él permite movilización popular y se suelta a los presos, se le puede desbordar la protesta de nuevo, ¿verdad? Entonces él no tiene cuánto ceder, no tiene espacio para ceder. Por otro lado, la Alianza no tiene espacio para ofrecer tampoco, porque en el momento en que la Alianza diga, bueno, te damos amnistía, es un enorme problema para ellos también. Entonces es un empate mortal el que hay en este momento. Es una situación que no puede ser estable. Y la única forma verdaderamente de salir de esta situación hacia un camino democrático no es más que desobediencia civil, paro económico, parálisis fiscal y eventualmente la toma de las calles, porque tampoco es verdad
como nos quieren vender la gente que favorece el pacto, que la única alternativa a un acuerdo antidemocrático con Ortega sea la guerra. No necesariamente. La acción cívica, la protesta inteligente con desobediencia civil, forzar al sector empresarial a que haga desobediencia fiscal, volverle el país ingobernable, porque si un país es ingobernable, el gobierno no tiene a quién gobernar, el gobierno ya no existe. Esa es la forma realmente de obligar a que renuncien, a que salgan, a que la presión internacional se vuelva finalmente mortal para ellos. Esa es la única manera que yo veo posible que de esta crisis se avance hacia la democracia. Mira, hay muchas personas que desde el año pasado, sobre todo no muchas personas, el sector privado siempre trata de hacer ver el paro y la desobediencia fiscal más como un problema que como una solución. Obviamente porque ellos tienen intereses económicos de por medio. ¿Vos crees que si el COSEP si hubiera ido a desobediencia fiscal desde el año pasado cuando todo esto empezó, crees que eso hubiera aportado a terminar la crisis más rápido? Uno siempre es peligroso decir hubiera ocurrido esto, porque no ocurrió y uno no estaba ahí en el momento. ¿O en qué abonaría en caso de que pasara ahorita, si decidieran la empresa privada irse a desobediencia fiscal? Bueno, vamos primero a la situación de hace un año. Hace un año las ciudades estaban prácticamente tomadas por los ciudadanos. La actividad económica estaba en una situación bien precaria, paralizándose. El gobierno estaba acorralado. No nos olvidemos que quien pidió diálogo desesperadamente fue Daniel Ortega y que le aceptaron la propuesta sin siquiera ponerle condiciones, ¿no? En ese momento el grito de la ciudadanía era a los empresarios: paro. Los empresarios no solo no obedecieron ese clamor, sino que después permitieron que se masacrara a la gente en las ciudades sin reaccionar. Para mí es evidente de que un paro en ese momento hubiera sumado considerablemente a la fuerza de la protesta y a lo mejor hubiera obligado a una renuncia de la dictadura o a una salida negociada bajo condiciones favorables para el pueblo, ¿no? En cualquier momento que se dé, yo creo que es un paso útil. Yo pienso, como te digo, que hay que ejercer todas las formas de presión posible en lo doméstico e internacionalmente y dentro de Nicaragua. Esas formas de presión son la desobediencia civil, la desobediencia fiscal, el paro y eventualmente la toma de las calles. La forma específica en que se van a dar estas cosas uno nunca la sabe, porque la historia no la podemos predecir en ese detalle, pero son formas evidentes de hacer presión, de hacer fuerza, de levantar el espíritu de la gente y levantar la fuerza de la población en contra del gobierno, y además de eso empujar a las instituciones internacionales a que realmente se den cuenta de que la situación del gobierno ya no es sostenible y que hay que empujarlo, que hay que sacarlo. Por eso yo no digo que hacer un paro sea la llave de oro, pero tiene que ser parte, creo yo, de una estrategia de desobediencia de la sociedad, porque como te digo, la meta aquí, para evitar la guerra y para evitar el pacto, tiene que ser privar al gobierno de un país que pueda gobernar. Como el título de tu podcast, el país tiene que ser ingobernable para un tirano. Fran, ¿pero crees vos que el COSEP en algún momento pueda estar realmente del lado de la gente, del lado del pueblo? Porque ya tenemos un año, vamos a cumplir un año y el COSEP, pues más que estar sentado en la mesa, preocupados por los problemas económicos, que no digo que no sean importantes, pero aquí estamos hablando de un problema muchísimo mayor, que si no se resuelve ahora lo vamos a seguir arrastrando, como ya llevamos varios años. ¿Crees vos sí que el COSEP en algún momento cambia esta postura que tiene? Pues la gente le ruega casi, y la gente siente, como vos decís, que la única solución es que el COSEP los apoye y haya un paro económico, un paro desde la empresa privada. Obviamente, pues, y lo tenemos en evidencia, no podemos tener fe
en intenciones, ni siquiera tener fe en que de repente estos señores que no son verdaderamente democráticos porque han estado con una dictadura por 12 años, que de repente vayan ellos a convencerse de que la causa democrática es valiosa y de que hay que estar con el pueblo. Yo no creo eso. Sin embargo, pienso de que la presión popular puede obligarlos a ellos, tal y como los obligó a distanciarse un poco del gobierno y pasarse al lado de la alianza. La presión popular puede obligarlos a ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que enseñarle a estas personas, hay que demostrarles a ellos que pierden más con el pueblo que contra el pueblo. Por eso es que muchos de nosotros hemos hablado de buscar cómo hacer presión económica contra los grandes capitales, no porque querramos la destrucción de los grandes capitales, ni porque esto sea una agenda radical de nacionalización, ni nada por el estilo, sino porque evidentemente que a ellos les cuesta mucho decir, bueno, nos vamos a poner del lado de la democracia. Ellos están demasiado acostumbrados al autoritarismo y han vivido muy cómodos con el autoritarismo. Entonces, bueno, hay que hacerlos entender, miren, ustedes van a estar peor contra el pueblo que con el pueblo. Tomen bando, decídanse, porque lo que se viene más adelante no es contra ustedes no son el enemigo. Aquí lo que queremos es un régimen de libertades, un régimen de Estado de Derecho, y un Estado de Derecho, derechos para todos, privilegios para nadie, pero también ustedes tienen que participar de esto, porque si no, se están poniendo del lado del enemigo. O sea, no es pidiéndoles, es obligándolos también. ¿Cuál crees que pueda ser porque también muchos dicen que el COSEP pues el COSEP al final es parte de la alianza cívica, querramos o no? ¿Cuál crees vos que sea el impacto de las sanciones económicas de la Unión Europea y de los Estados Unidos, tanto para la empresa privada, para el ciudadano común y sobre todo para el régimen de Ortega? Bueno, aquí el problema es que la economía, con o sin sanciones, se está hundiendo, y hundirse aquí es que cientos de miles de personas pasan una situación precaria en que ya no saben qué van a comer al día siguiente, y a eso nos movemos. Todos pierden en el país, pero hay gente que pierde menos. Los grandes exportadores realmente pierden poco porque sus ventas están en el extranjero. Pero de todas formas yo quisiera decirte algo sobre las sanciones, y es que las sanciones me da la impresión a mí de que van a ser aplicadas en variada intensidad, y esa variada intensidad va a depender también de la protesta del pueblo nicaragüense, de la situación que noten los Estados Unidos y los europeos desde fuera. Porque si los Estados Unidos y los europeos que quieren que haya cierta estabilidad en Nicaragua y en Centroamérica deciden que realmente Ortega tiene que irse, porque si no va a haber inestabilidad y van a haber problemas, ahí van a aplicar ellos las medidas con más rigor, van a atacar a la dictadura más fuertemente. Pero si Ortega y la alianza logran persuadir a Estados Unidos y Europa de que, bueno, miren, todavía estamos conversando, hay otras opciones, eso hace que las sanciones contra la dictadura no sean aplicadas con la misma fuerza. Volvemos a lo mismo. Todo depende aquí de la intensidad de la protesta, no solamente al interior de Nicaragua, sino de la actividad fuera de Nicaragua, de los exiliados nicaragüenses. Porque Europa y Estados Unidos no nos van a resolver los problemas. Podemos hacer que nos ayuden, puede ser que tengan la intención de ayudar, pero fundamentalmente este es un problema que los nicaragüenses tienen que resolver, y tienen que resolver a sabiendas de que aquí no estamos frente a un enemigo que se va a sentar en una mesa y va a aceptar con buenos modales y buenas intenciones dejar de encarcelar, dejar de matar, dejar de torturar. No, a esta gente hay que empujarla, hay que sacarla del poder, no por la fuerza de las armas, porque más bien las armas son la fuerza de ellos, sino por la fuerza de la desobediencia civil, la fuerza de la rebelión popular pacífica. Fran, hablemos del papel de la OEA. La semana pasada hubo una sesión que aparentemente pues la dictadura queda desenmascarada en su falta de voluntad, que la verdad me parece una tontería hablar de falta de voluntad de parte de una dictadura, ¿verdad? Pero
quedó desenmascarada en el hecho de que aquí no se va a resolver nada mediante este supuesto diálogo. Uno se alegra, la gente se alegra de ver que los países, todas las delegaciones de los países apoyan a Nicaragua y mandan solidaridad. Pero ¿en qué se traduce esto? Porque vos mismo decís que Ortega está preso igual que los presos políticos, y realmente esa es parte, por ejemplo, a nivel personal de mi estrés, pues está preso con este enemigo tan peligroso. Y aunque la gente se alegra con que queda desenmascarada la dictadura, ¿a qué más se traduce esto? Además de la posible aplicación de la Carta Democrática. Sí, bueno, como te digo, la OEA es parte de la ecuación, el apoyo internacional y las sanciones son parte de la ecuación, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que ocurre dentro. Ahora, ni siquiera lo que ocurre en la OEA depende nada más de la buena voluntad de la OEA. Recordemos bien que al principio había una posición muy ambivalente de Almagro y la organización, ¿no? Sí. ¿Y cómo se logró cambiar eso? Bueno, a través de la protesta popular, a través del activismo de la diáspora nicaragüense también. No podemos esperar que porque haya buena voluntad, que la hay sin duda entre algunos diplomáticos extranjeros, se resuelve el problema, porque al final de cuentas todos son políticos y todos tienen que responder a diferentes presiones. La presión fundamental es la nuestra, la que hagamos nosotros dentro y fuera de Nicaragua, y hay que realmente hay que hacer la suficiente presión como para que finalmente, si es necesario, que yo creo que lo es, impongan todas las medidas que están contempladas en la Carta Democrática. Ya ves que no han dado ese paso, y no han dado ese paso a fin de cuentas porque se los ha permitido el juego de la alianza. Porque cuando la alianza se reúne con el gobierno, los titulares en los periódicos extranjeros, ¿qué es lo que dicen? Gobierno negocia con oposición. Cuando la alianza dice, tuvimos un éxito, liberaron a 50 prisioneros, lo cual es falso, no han liberado a un solo prisionero, que los cuales son los titulares extranjeros. Gobierno libera a manifestantes en Nicaragua, creando así la impresión de que hay alguna reducción de las tensiones, de que hay una posibilidad de que no haga falta imponer sanciones drásticas desde el exterior. De esa manera, la alianza le hace el juego. Lo quieran o no, intencionalmente no, le han hecho el juego a la dictadura, han prolongado esta agonía, han prolongado el sufrimiento del pueblo nicaragüense, y han detenido, de hecho, acciones más contundentes de parte de la comunidad internacional, porque lo que la comunidad internacional lee es que hay que quizás no sea tan urgente aplicar la Carta Democrática, por ejemplo. Pero entonces, Frank, ¿qué hacer? Porque el mismo gobierno utiliza este discurso de decir que la alianza o que los llamados oposición no quieren resolver la situación del país. Entonces sientan y le seguís haciendo el juego. Entonces, ¿qué hacer? Todo lo que uno pueda decir acerca de qué hacer involucra la palabra lucha, porque no hay resultado sin incertidumbre, no hay una solución limpia y sin sufrimiento, eso no lo hay. Parte de la lucha en Nicaragua va a ser que estas debilidades de la alianza sean compensadas por fortalezas en otra gente. Por ejemplo, yo sé que en la Unión Azul, en la Unidad Azul y Blanco está la alianza, pero también hay otra gente. Hay gente que tiene posturas más, digamos, radicales en el sentido de oponerse a la dictadura. Y ahí existen esas tensiones dentro de la Unidad Azul y Blanco. Pues lo que debemos esperar y apoyar es que poco a poco vaya prevaleciendo la posición de que a esta dictadura no se le va a desplazar por una conversación, por un diálogo, que más bien ese diálogo hace daño, y apoyar a todos aquellos que en este momento dentro de Nicaragua están luchando para que se proceda realmente con más energía y con más decisión
a las cosas de las que hemos hablado tanto, ¿no? La desobediencia civil, la desobediencia fiscal, el paro económico, tomar las calles de nuevo. Esa es una lucha. Probablemente la lucha más importante que se está dando en este momento es entre estas dos visiones, la visión de la alianza, que es básicamente una visión de élites, de sentarse ellos en un salón oscuro, sin la presencia de nadie, a ver cómo se reparten el problema o cómo se reparten el pastel, y la visión de otros, que realmente es la visión del movimiento que estalló en abril, que es una visión más democrática, más moderna de este país, es nuestro, de este país, es de todo, de esto no se puede resolver por un pacto y tenemos que salir de esta dictadura primero para luego construir la democracia, porque es falso que se pueda construir la democracia con esta dictadura presente. Y eso no lo digo yo, eso creo que prácticamente todo el mundo lo entiende en Nicaragua, en las casas, en las calles, todo el mundo sabe, porque ya sabemos, ya tenemos experiencia, que estas propuestas de la alianza son ilusorias en el mejor de los casos. Supongamos que hay buena intención, pero no son realistas. Entonces, al final, ¿vos crees que también el papel del pueblo y el movimiento autoconvocado debe ser fiscalizar lo que está haciendo la alianza? Yo creo que más allá que eso ya, porque para mí, el papel, la alianza solo existe en función de negociaciones con Ortega. Si no hay negociaciones con Ortega, la alianza no existe. Esa es la única razón de existir de la alianza. En estos momentos, ¿qué es la alianza? Son unas cuantas personas, algunas quizás no tanto, pero la mayoría bajo la influencia e incluso escogidas por los grandes capitales del país. Date cuenta de que incluso la conferencia episcopal ya dijo, ya no puedo ensuciarme más con esto, ¿no? Uh-huh. Entonces la alianza también es una fuerza también aislada. Lo que la ciudadanía necesita, no digo yo que debe hacer, porque quién soy yo para decirle, pero lo que los ciudadanos necesitan es realmente dar su apoyo a aquellas fuerzas que realmente en estos momentos están tratando de activar desobediencia civil, que están tratando de empujar al sector empresarial a que se defina más claramente, a todas aquellas fuerzas que están realmente arriesgándose para mantener el espíritu de la lucha viva, el clima de lucha viva, para mantener la zozobra en el Carmen, para pasar realmente pues a otra etapa de la lucha, porque lo que la alianza está haciendo en este momento verdaderamente no es lucha contra la dictadura. Eso no lo es. Por ahí no van a derrocar a la dictadura, porque ni siquiera se plantean derrocar a la dictadura. Ni siquiera, fíjate bien, ni siquiera pronuncian, no se atreven a decir la palabra renuncia. Ni siquiera eso. Frank, tus comentarios finales sobre la situación. Vos mismo decís quién sos vos para decir qué hacer la gente, pero bueno, pues, tus comentarios creo que como una voz crítica, una voz disidente de toda esta maraña en la que está Nicaragua, que son las mismas voces de siempre, los mismos apellidos de siempre, que no solo los que están opinando, sino también los que están tratando de dirigir el curso de esta situación. Quisiéramos que nos des tus comentarios, tus reflexiones finales. Bueno, primero, mis comentarios, a pesar de todas las críticas que yo haga y de todas las observaciones que te hago acerca de las dificultades y acerca de mi observación de que no hay una salida de todo esto sin más sufrimiento, a pesar de todo eso, yo lo que siento es una enorme esperanza, porque lo que ha pasado en Nicaragua en el último año realmente es una revolución. Las revoluciones ocurren en las cabezas de las personas, y la revolución que ha ocurrido es una revolución sin precedentes entre nosotros, porque por primera vez en toda nuestra historia, el objetivo común y el objetivo que todo el mundo anhela es la democracia. No estamos planteándonos aquí ni utopías, ni estamos todos planteándonos irnos a inmolar por un líder, o no estamos adorando a nadie. Más bien hay un rechazo al caudillismo, hay un rechazo al autoritarismo, hay una desconfianza hacia la clase política, hacia las élites, y eso es lo más saludable que ha ocurrido. Las cosas nunca son fáciles, y todo lo bueno
cuesta mucho. Y en este caso no es una excepción, porque además no estamos luchando contra un gobierno de 10 años, estamos luchando contra una tradición de 200 años. Y bien lo has dicho, son al fin y al cabo los mismos clanes los que han hundido esta vez a Nicaragua en la crisis, y los han hundido infinidad de veces en los últimos 200 años. Pero la diferencia esta vez es que ha habido un salto en la conciencia del pueblo nicaragüense, un salto enorme. Y una vez que diste ese salto, no se te olvida. No sabemos por qué camino vamos a llegar, cuántos retrocesos, cuántos zigzags, cuántos problemas, pero definitivamente que ya sabemos lo que queremos. Y yo creo que en parte las élites saben que nosotros sabemos lo que queremos, y por eso también responden con gran temor, porque aunque nosotros no los vemos a ellos como enemigos que lo vamos a expropiar y esto y lo otro, realmente ellos saben que han pasado 200 años administrando un joven país como que fuera una finca, y como que los ciudadanos fueran sus peones, y saben, intuyen, sienten que esa era está llegando a su fin. Y por eso es que yo siento una enorme esperanza, porque de aquí en adelante lo que debe haber son ciudadanos. Y por eso yo puse a mi blog Ciudadano X, porque yo no soy quien para ordenarle a nadie o decirle a alguien qué es lo que va a hacer, pero soy un ciudadano más, y por eso elevo mi voz, que como cualquiera, como todo el mundo debe hacer. Todos debemos estar en estos momentos opinando e impidiendo que censuren a nadie, y tarde o temprano todas esas energías se van a combinar, y tarde o temprano vamos a llegar a una meta común, que va a ser una sociedad democrática donde podamos lidiar con los problemas que venimos arrastrando de una mejor manera. Gracias, Francisco. Francisco Lario estuvo con nosotros, un ingobernable empedernido, un crítico del sistema, y ya saben que pueden buscar la revista Abril, que ya está en línea, dirigida por Francisco Lario y Eric Aguirre. Se despiden y agradecemos que nos hayan acompañado Marjorie Guevara y la avispa, y el control es Jordan Somarriga. Ingobernables.